Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Sheets y un poquito de Google Apps Script en Juan S. Guzmán. Hoy vamos a ver un tema básico, pero lo vamos a arrancar bien básico y después lo vamos a ir complicando un poco. Entonces hoy hay para todos. Vamos a ver cómo arrastrar fórmulas en Google Sheets. Desde técnicas sencillísimas, copiar y pegar, pegar fórmulas, arrastrar, varias técnicas de arrastrar. De pronto hay un par que nunca habían visto. Si ya son usuarios intermedios en Google Sheets y después vamos a irnos a fórmulas matriciales, vamos a ver ya técnicas avanzadas, array formula, vamos a ver un código para arrastrar fórmulas, muchas cosas que hemos visto en distintos videos del canal, pero lo quise compilar en uno solo de cómo arrastrar fórmulas en Google Sheets. Espero sea el documento, la guía completa de cómo arrastrar una fórmula. Espero no se me haya ido alguna, pero sí, por favor, me la dicen. Puede que haya algo que se me haya pasado totalmente. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal de YouTube o si quieren ir un poco más allá y les interesa mucho este mundo, pueden apoyarme no solo en el Patreon, sino en la academia juansguzman.com, donde encuentran... me gusta este video porque es como un resumen de la academia. Encuentran desde lo más básico de cómo escribir una fórmula en Google Sheets hasta cómo hacer un código complejo que puede ayudarles a automatizar su operación en el día a día. Entonces, ojalá les guste. Ahora sí, sigamos con el video. Entonces, empecemos con las bases de fórmulas. Vamos a hacer una fórmula muy sencilla, pero en realidad esto aplica para cualquier función. Por ejemplo, vamos a sumar esto más esto. Y aquí va la primera forma de arrastrar una fórmula. La primera forma de arrastrar una fórmula se llama autocompletar. Y Sheets y todas las herramientas de Google han tratado de aprovecharse de la inteligencia artificial, Excel también, para sugerir cosas. Entonces, cuando él ve una tabla y ve que estoy tratando de hacer una fórmula a la derecha de la primera fila de la tabla, me va a decir, ¿quiere que autocompletemos? Entonces, esa es la primera forma de arrastrar una fórmula. Con el mismo autocompletar, miren que aquí da la opción de control enter o simplemente le doy aquí, check. Volvamos a hacerlo. Hagámoslo otra vez. Este más este. La segunda opción, muy sencilla, es que me voy a parar sobre la fórmula que hice. Acá hay un cuadro a la derecha, un cuadro pequeño. Vamos a dar doble clic sobre este cuadro. Y me va hasta la última fila donde encuentre datos. Entonces es una manera muy interesante de arrastrar la fórmula. ¿Qué de malo tiene esto? Que por ejemplo si yo llego a cambiar la fórmula y ya no le voy a poner más sino menos y vuelvo a darle doble clic, ya no me lo coge. Mientras que en Excel sí pasa. O sea, me toca usar otro de los métodos que vamos a ver a continuación. Este método solo funciona para la primera vez. Lo mismo el de autosugerido. Solo funciona la primera vez que creo la fórmula. Entonces no me mata, pero si es la primera vez que la hacen, funciona muy bien. Vamos con un tercer método y el tercer método es simplemente vamos a arrastrar, vamos a coger el mismo cuadro azul y lo vamos a arrastrar hasta donde queramos. ¿Listo? Y ahí me coge la fórmula. Es hora de hablar del tema de referencias absolutas y referencias relativas, que seguramente ya se lo saben, pero tengo que mencionarlo. Cuando tengo acá estas referencias y no tienen ningún signo peso alrededor de ellas, quiere decir que son referencias relativas. Eso es lo que me permite que cuando yo arrastre, a pesar de que esta fórmula era A4 más B4, por ejemplo, o A4 menos B4, cuando yo arrastro, al no tener los signos peso, lo que le estoy diciendo a Sheets es, venga, cuando lo arrastre, también arrastre la fila. Es decir, que ya esta de acá ya no sea A4 más B4, sino A5 más B5, y aquí A6 más B6, y así. Eso es lo que se llama una referencia relativa. Una referencia absoluta es cuando no quiero que pase eso. Por ejemplo, ¿en qué caso? Digamos que tengo una tasa de peso contra dólar, yo qué sé. Entonces, quiero multiplicar esto, o sea, vamos a restar y después lo vamos a multiplicar por una tasa, que es esta. Pero esta tasa sí quiero que sea fija. Si yo la dejo así y arrastro, me va a dar unos errores porque me está multiplicando por cero. Porque fíjense que acá suma esto y multiplica por eso, perfecto. Pero a medida que la voy bajando, miren que me va multiplicando por lo que no quiero. Ahí es donde es útil la referencia absoluta. Y es que voy a escoger este B1, le vamos a dar F4 una vez y ya con eso, cuando lo llego a arrastrar, de alguna de las maneras que vimos, la manera que me va a funcionar es esta, arrastrando manualmente con el cuadro azul, ya me lo toma perfecto y siempre me va a dejar quieta esta fila absoluta, ¿sí? O referencia fija, me gusta llamarlo a mí. También hay referencias semifijas, pero eso lo dejo para otro video, que es que se mueve la columna pero no se mueve la fila, o se mueve la fila pero no se mueve la columna. Entonces yo podría dejar solo el número con signo peso, quiere decir que lo que está fijo es la fila, o puedo dejar solo
la columna con signo peso. Quiere decir que lo que queda fijo es la columna, pero la fila sí se va moviendo. ¿Listo? ¿Y cómo puedo escoger las 4? Con F4, miren, primero están los dos fijos, después solo la fila fija, después solo la columna fija y después ninguno de los dos. De nuevo, eso es para otro video, pero pues ya que estamos hablando de fórmulas, me parecía importante discutirlo. ¿Ok? Ya vimos 3 maneras de arrastrar fórmula. Vamos a ver otra. El típico copiar y pegar. Entonces voy a coger esto, ya no vamos a restar, podemos hacer cualquier otra cosa, pero ese no es el punto de hoy. Vamos a Control C, escogemos todo lo que queramos y le vamos a dar Control V de pegar. ¿Listo? De nuevo, ojo con las referencias absolutas y las relativas, que se respeten. Otra vez, Control C, escojo todo y le doy Control V. ¿Listo? Si yo tengo muchos datos, y pues si me voy así, me voy a demorar muchísimo. Aquí tengo 28, pero ¿qué tal que tuviera 1000? Una forma es, vamos a copiar con Control C, o si quieren, aquí pongamos el menú, también puede ser editar, copiar. Escogemos la primera o la segunda. Nos vamos hasta abajo, puede ser por ejemplo con la barra de acá, hasta donde yo quiera. Escojo la última, pero antes de darle clic le doy Shift. ¿Listo? Para escogerlo y ahí sí le doy Control V. Ok, perfecto. Más maneras. Resulta que yo aquí tengo unos formatos y tengo unos colores y ya le puse una mano de cosas. A cada uno un formato condicional. No quiero dañar eso. Quiero mantener los formatos. Entonces, otra manera es vamos a copiar con Control C o aquí editar, copiar. Pero cuando vayamos a pegar, vamos a mantener el formato. Solo vamos a pegar la fórmula. Entonces nos vamos hasta aquí, hasta el 28. Le vamos a dar editar, pegado especial y solo fórmula. ¿Sí? Otra forma es clic derecho, pegado especial, solo fórmula. ¿Listo? Ya hemos visto como 5 maneras de hacerlo. Otra más, borrar esto. Control Shift abajo, para escoger hasta el último, borramos. Otra manera muy interesante es sin tener que copiar. Me sitúo acá sin copiar, sin darle Control C. Me voy hasta la última, Shift, y vamos a darle Control D, de duplicar. Es como un atajo, como una mezcla del Control C y el Control V, sin tener que, o sea, me estoy ahorrando una tecla, porque ya no tengo que hacer Control C y después Control V, sino simplemente hago Control D inmediatamente. Lo importante es que la primera celda que escoja sea donde está los datos de origen o la fórmula de origen. Entonces ya vimos aproximadamente 6-7 maneras de arrastrar fórmulas. Ok, vamos a ver 2 más que son avanzadas y que hay videos para cada una de ellas, entonces no voy a entrar en profundidad. La primera se llama Array Formula. En realidad hay todo un conjunto de funciones que se llaman funciones matriciales. Las funciones matriciales lo que me permiten es que con una sola función yo abarco un gran número de celdas, sea para la derecha, sea para abajo. Por ejemplo, digamos que yo quiero ordenar todos los datos de A. Entonces yo le voy a dar igual sort y escogemos de acá, Control Shift abajo para escoger todo, le doy Enter. Entonces él me está ordenando de menor a mayor todos los números y es como si yo tuviera 28 fórmulas, pero en realidad solo tengo una función. Entonces el que no sabe dice, alguien escribió este 48. No, señor. Esta función, al ser matricial, me escribe en un gran número de filas. En este caso, para el sort específicamente me va a escribir en el mismo rango que yo le doy. Si le di que aquí son 24 filas, él me va a escribir en 24 filas. Hay muchas otras funciones matriciales y seguramente da para un video, para un curso. Está sequence, está unique, está query, está import range y muchísimas más. Entonces, esa es una forma, entre comillas, de arrastrar una fórmula. Pero hay una forma mucho más explícita de coger una fórmula específica y arrastrarla, volverla a una función matricial. Y aquí es donde viene el array formula, el famoso array formula. Como muchas otras funciones, tiene sus amores y odios, porque en principio es muy, muy interesante, pero así como el import range o el query, si lo usan en exceso y tienen 100 queries, 100 array formulas, 100 import range en el mismo hoja, empezamos a tener problemas. Es muy interesante, es muy útil, pero siempre hay que usarla con precaución y con mesura. ¿Listo? Para usar el array formula, de nuevo, hay 4 o 5 videos en el canal de esto. Es más, ya para una lista de reproducción que les voy a dejar en el video para que si quieren explorar más en esto y nunca habían oído del término.
pero lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a hacer otra vez la suma que tenía acá. A4 más es B4. ¿Listo? Ya vimos muchas maneras de arrastrarlo, pero ahora lo que vamos a hacer es, estando parados en cualquier parte de la fórmula o de la función, le voy a dar Control Shift Enter. Miren que me envolvió mi fórmula en un Array Formula. Le doy Enter, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque me falta, para que el Array Formula funcione, tengo que decirle el rango que quiero abarcar. En este caso, mi rango sería de A4 hasta A28 para el primer argumento, para el primer número que voy a sumar. Si le doy Enter acá, ¿qué está pasando? Ustedes dicen 99 más 18, un momento que esto no da 218. 41 más 169, un momento que esto da es 210. ¿Qué pasa? No me está dando. ¿Por qué? Porque solo le puse el rango al primero. Entonces lo que está haciendo acá es que está sumando. Es como parecido al tema de referencias absolutas y referencias relativas. Entonces estoy sumando esta con esta, A4 con B4, después estoy sumando A5 con B4, después A6 con B4. Para que funcione como una fórmula normal, vamos a darle 2 puntos y B28 también. ¿Listo? Ahora sí, 181 más 37, eso sí me da 218. Entonces fíjense que convertimos una función totalmente ordinaria, una suma, no hay más ordinario que eso, y lo volvimos en una fórmula, lo convertimos, gracias a Array Formula, en una función matricial. Y esto, cuando avancen a temas más especializados, a queries, a import range, a cosas, puede llegar a ser muy, muy útil. Por ahora es simplemente una manera de tener que olvidarnos del tema del arrastre. Además que lo bueno de esto es que vamos a devolvernos un momentico. Voy a copiar esto, ya volvemos. Entonces voy a volver a mi A4, B4 por B1, este. ¿Listo? Voy a volver acá. ¿Qué pasa cuando yo inserto una nueva fila debajo y pongo números? No pasa nada. Aquí me tocaría arrastrar otra vez manualmente. El problema que tiene esto, aparte de eso, es que si yo inserto aquí también una fila y le pongo números, también me tocaría volver a arrastrarlo. Y si yo llego a cambiar algo de la fórmula, resulta que aquí esto es -1, me toca volver a arrastrarlo. Coger esto y usar alguno de los métodos que ya vimos y arrastrarlo. Pero ahora sí vamos a volver a nuestro Array Formula, a volver a pegarlo. Fíjense que el Array Formula no funciona si hay fórmulas abajo, porque es como que Array Formula está pidiendo pista de la A4 a la A28. Y si aquí hay números del 5 al 28, va a decir como que quíteme esos números porque necesito aterrizar. Entonces los vamos a quitar. Y ahí sí. ¿Qué pasa? Yo puedo en la Array Formula ponerlo hasta donde yo quiera. Por ejemplo, A4 hasta 900. O dejarlo abierto hasta la última fila que haya. ¿Qué me permite esto? Que cuando yo ponga nuevos, automáticamente me los va a calcular. Y si yo inserto filas, automáticamente me las va a calcular. Entonces el Array Formula, por eso es que gusta tanto, porque el Array Formula tiene varias ventajas. La primera es que solo tengo que escribir una fórmula, ¿sí? En vez de 50. Entonces si llego a cambiar algo de la fórmula, solo la tengo que cambiar acá. El mismo ejemplo, -1. Y ya cambia en todos. La segunda ventaja es que si yo inserto filas, como ya vimos, ya la fórmula queda automáticamente arrastrada. Y lo mismo para abajo. Yo, desde el principio, puedo definir el rango hasta donde quiero, de aquí a la eternidad. Si lo dejo abierto, como lo hicimos acá, entonces va a funcionar para toda mi pestaña, toda la vida. Eso es el gran atractivo del Array Formula. Pero también tiene desventajas. Por ejemplo, no funciona con todas las funciones. Si yo, por ejemplo, hago esa misma suma, pero la voy a hacer con una sum, con una función suma, fíjense que ahí no funciona. Porque cuando Array Formula se mezcla con otras funciones matriciales, se daña. Por ejemplo, no funciona con índice, no funciona con sumar si conjunto. Hay varias funciones con las que no funciona. Es más, ese es un video que tengo pendiente, mostrarles con qué funciones funciona y con cuáles no. Con concatenar no funciona, por ejemplo. Con la función y no funciona, con la o tampoco. Entonces es una muy buena función, pero tiene sus limitaciones. Y lo que les decía, si la usan en exceso, puede volver las hojas un poco pesadas. Cuando lo mezclan también con código, el Array Formula a veces tiene unas limitaciones que se pueden solucionar, pero simplemente hay que tener cuidado. Lo que me lleva a la última forma de arrastrar fórmulas. Seguramente hay más que en este momento no las estoy visualizando. Y es con un código. Les dejo el video donde lo hago,
pero aquí lo vamos a hacer de manera muy rápida. Me voy a ir a extensiones, Google Apps Script. Voy a quitarle pantalla completa, que podamos movernos. Aquí vamos a dejar la misma que teníamos desde el principio, A4 más B4 y ya. Usemos la que usamos al principio del video, autocompletar, perfecto. Y antes de que me pregunten, los fanáticos de Excel, no hay algo similar a tablas en Excel. Y esa es una gran desventaja porque las tablas son espectaculares, a mí me encantan. Cada vez le he perdido más el uso a Excel, pero a veces cuando vuelvo, lo de las tablas es algo que extraño mucho. No hay forma. El array formula es como según algunos usuarios avanzados de Excel, es como un mal intento de imitar las tablas. Porque las tablas precisamente hacen eso, que cuando yo agregue nuevas filas, automáticamente las fórmulas se recalculen. Entonces es muy interesante el tema de las tablas. Hay que aprenderlo a usar, pero es muy interesante, pero aquí no funciona. Lo más parecido y que me han preguntado es cuando uno pone aquí formato colores alternos porque pareciera una tabla, pero esto solo aplica al formato. ¿Sí? Entonces, ahí Excel sí sigue ganando. Esa no es una de las formas que podemos arrastrar fórmulas, desafortunadamente. Volvamos a nuestro Google Sheets. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una función muy rápidamente que se llame arrastrar fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos con nuestro libro. El que no esté muy familiarizado con Google Apps Script, cientos de videos en el canal, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque esto ya lo vi en otro video. Entonces, necesito conectarme con esta, porque la idea es que cada vez que yo edite esto, es parecido a un array formula, cada vez que yo edite esto, o cada vez que se edite de pronto, cada vez que se abra el archivo, ustedes escogen cada cuánto vamos a recalcular. Puede ser cada vez que se edite cualquier número o cada vez que se edite la tabla, se recalcule la fórmula. Por ahora voy a hacerlo cada vez que se edite cualquier cosa, lo vuelva a editar. Esto puede volver pesado si es una tabla que ustedes manejan mucho, pero sepan que después lo podemos acotar. Sobre todo, por ejemplo, solo a esta tabla. ¿Sí? Que cada vez que se mueva algo de esta tabla, se recalcule la fórmula para todas. ¿Listo? Rápidamente, vamos a crear una variable libro que va a ser spreadsheet.getActiveSpreadsheet. Listo, ese es mi libro. Después, una variable hoja que es mi libro y vamos a getSheetByName C4. Hoja 1 se llama, pongámosle aquí datos. Datos. Por último, lo que vamos a hacer es coger todo este rango. Primero, vamos a coger esta fórmula, la C4. Entonces, celda maestra, llamémosla, que va a ser hoja.getRange. Esa es la manera de conectarnos con una celda. C4 en este caso. Y vamos a tomar la fórmula que hay ahí. Ahora vamos a coger desde la C4 hasta la C31 en este caso, pero puede ser más. Entonces vamos a hacer rango fórmulas formulado y va a ser hoja.getRange. Vamos a empezar en la fila 4 y en la columna 3. Puede ser como ya copiamos de acá, puede ser en la fila 5 si quieren. Fila 5, columna 3. Entonces, fila 5, columna 3. ¿Cuántas filas? Las que hayan hasta acá. Eso, ¿cómo encontramos las filas que haya hasta acá? Con el método hoja.getLastRow. Hoja.getLastRow. Entonces, en este caso son 31, pero podrían ser menos. Pero, si yo le dejo hasta getLastRow, que en este caso son 31, va a empezar en 5 y me va a sumar 31, es decir, va a llegar hasta 36. Entonces necesito restarle 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a restarle 4, que son el número de encabezados que tengo. Y ya, como es solo una columna, no tengo que ponerle nada más. Le vamos a decir set formula. Esa es la manera en que pegue esta misma fórmula. Bueno, esto no sería celda maestra, sino fórmula maestra. Y vamos a poner como fórmula la fórmula maestra. ¿Listo? No es nada más. Ahora vamos a poner eso dentro de un onEdit, que es un activador, que es lo que me va a permitir que cada vez que haya cualquier edición en la hoja, me pegue las fórmulas. Yo sé que me van a preguntar, bueno, ¿cómo hago para acotarlo? Para eso les dejo los videos de onEdit, o si no, podríamos hacer una píldora futuro donde les enseño cómo acotar, pero pues no tiene tanto misterio si ya han trabajado un poco con onEdit. Entonces le vamos a decir que simplemente llame
la función arrastrar fórmula y ya está. Guardemos. Vamos a ver, espero que funcione. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a editar esto. Vamos a ponerle que es menos. Esperemos un momento. Se demora un poquito en cogerlo. Otra vez. Entonces ahora vamos a hacer esto, pero lo vamos a multiplicar. Y ahí automáticamente me la arrastra. O vamos a insertar una fila. Perfecto. Ahí funciona. O creamos acá unos nuevos, 34 y 2. Entonces ahí ya los actualiza también. Aunque aquí ya vi un problema. A4, B4, no. Miren, si ven que aquí está poniendo los de arriba, aquí los de arriba, aquí los de arriba. La verdad es que el rango sí tiene que empezar en la 4, en la fila 4 para que respete las referencias relativas. Y aquí en vez de -4 le vamos a decir -3. Otra vez, vamos a actualizarla. Aquí me faltó guardar, vamos a guardar. Y vamos a hacer aquí otra cosa, vamos a dividir y restarle 2. Y aquí ahora sí, A4, A5, A8, perfecto. Y si creo nuevos acá, aquí me da, por la división me da 0, pero aquí ya está perfecto. ¿Listo? Entonces creo que vimos como 10 maneras de arrastrar las fórmulas, desde lo más sencillo hasta lo más avanzado, con código y todo incluido. Entonces espero les haya gustado. Como siempre, encuentran la plantilla en la academia, Juan S. Guzmán. No solo la plantilla de esto, sino ya casi 300 videos de YouTube y hay ya 50 cursos. Desde lo más básico de Google Sheets hasta todo es para entender mejor los códigos y hacer web apps y muchísimas más cosas. Con esto pueden automatizar toda la operación de sus proyectos, de sus empresas. Es interesantísimo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.